Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Justo detrás de micrófonos, con nuestra invitada, nos ponemos a hablar sobre el momento de la vida en el que se encontró en una búsqueda, que siempre estamos en búsquedas, pero esta era de la identidad, las formas de la identidad, una incomodidad, también no solo esa identidad cultural, sino esa identidad de creación que tal vez puede venir a ser la misma, pero cuando empiezo a buscar el concepto para poder llevarles a ustedes algo un poco más cercano, en internet encuentro una frase interesante y se las comparto. La tradición de tomar mate forma parte de la identidad rioplatense. Ya sabemos entonces que la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Pero esta frase que les digo es: una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad. Y me hace preguntarnos qué tanto necesitamos conocer de dónde venimos para poder establecer una identidad en el momento en el que estamos, para saber y encontrarse con quiénes somos. Son preguntas que tal vez pueden sonarle existencialistas, pero a la hora de la migración surgen, quiera o no, surgen. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy en este lugar? ¿Y quién fui en donde era? Tal vez. Hoy las estaremos compartiendo con nuestra maravillosa invitada que nos habla desde un lugar que en estos momentos está frío, pero con el calor de estas conversaciones, cómo se llenan los espacios. Ella es Ana Karen Allende Noriega, mujer montaña de risa cantarina, mexicana, va por el mundo y el planeta recogiendo experiencias propias y ajenas para cultivarlas y hacerlas florecer en papel o en tela. Le encanta nadar en aguas abiertas, caminar por el bosque en silencio, abrazar juguetes e invitar a todos a seguir divirtiéndose como niños. Es curiosa, apasionada, creativa, desenvuelta y perseverante. Ya verán también por qué. Como el agua fluye y deja fluir. Ha ganado premios en poesía, cuento y arte textil, tanto en México como en el mundo. Y como en el anterior podcast nos lo revela, es una guardiana de lo histórico, de la memoria y de todo aquello que describa su país, los mexicanos y la mexicanidad. Así que hoy te damos la bienvenida aquí en Banca del Parque Radio. Muchas gracias, sí, qué emoción. Como siempre, compartir con ustedes es un placer maravilloso y sobre todo en estos temas tan importantes que de repente se obvian, como que no te das el tiempo de pensar como migrante lo que estás viviendo, porque lo estás viviendo. Uno no piensa en lo que está viviendo cuando lo está viviendo porque estás metido en tu cotidianidad, pero cuando de repente te das ese respiro y la oportunidad de pensar un poquito más allá de lo que estás experimentando en tu día a día para ver qué es lo que estás viviendo, entonces surge el vamos a escribir en Facebook la pregunta. Sí. Pero me encanta porque es necesario cuestionarse qué está sucediendo aquí. Es necesario y eso nos saca un poco de estos roles de, perdónenme por favor, porque entiendo que hay muchas personas en el mundo, migrantes, que han pasado por temas de xenofobia, de maltrato, de racismo, pero también les conversamos a las otras personas que probablemente no han pasado por estos temas tan feos, hay que decirlo, y qué tal si lo podemos ver desde otros puntos. No queremos romantizar el hecho del maltrato jamás, pero también preguntarnos si lo que estamos pasando es maltrato o lo podemos llegar a comprender desde lo histórico. Entonces, aquí está, venga y conversemos también en esta banca. Y claro, entonces tú armas una pregunta en comunidades específicas que tienes de Facebook, aparte de los sabores, me comentabas el podcast pasado, las formas. Sígueme contando, o sea, primero, por favor, cada grupo de Facebook lo integras tú y cuántas personas más, como para tener un poquito más de idea, y de dónde. Eso sí, la verdad no tengo ni la más remota idea. El de mujeres en Budapest,
o sea, la verdad es que lo vi cuando me inscribí, pero esto fue hace 4 años, entonces pues no, ya no sé cuántos hay. Pero Mujeres en Budapest es una comunidad en inglés, entonces las miembros somos de todas partes del mundo y también es muy interesante ver cómo de otras latitudes, misma Europa, mismo o Asia, África, de todas partes tenemos en común de repente esos sentimientos de alienación, independientemente de como tú mencionas, que nada más por cómo te ves, que te ves diferente, te tratan diferente, también es cómo te sientes tú por ser diferente. En el caso de Sabores de México en Europa, pues hay un filtro para efectivamente que seamos solo mexicanos y que solo estemos viviendo en Europa y que las recetas que se comparten sean que ya las has hecho en Europa y pones la foto de lo que hiciste con lo que puedes conseguir aquí. Entonces también ese otro grupo me salvó la vida totalmente porque también dicen, bueno, yo quería el chambarete, pero aquí se dice quién sabe cómo, o vas a la carnicería y pides no sé qué, y en los diferentes países dan los nombres. Por ejemplo, aquí en Hungría hay muchos ingredientes que podemos conseguir que no son de México, pero en la tienda de India, y ahí puedes comprar chayotes y puedes comprar cilantro, y el queso de las tiendas de Turquía es el que se parece más o menos al cotija. Entonces es como en la tienda rusa venden la leche condensada que se parece a la lechera y pones la foto porque es impronunciable y por supuesto que no lo vas a encontrar. Si llegas pidiendo, quiero piloncillo, por favor. Pero pues no, ¿qué es piloncillo? Nadie sabe, pero en India está ya se me olvidó cómo se llama, jaggery, que es el equivalente al piloncillo. Y entonces ya puedes hacer tus platillos resolviendo con lo que está acá, aunque no sea de tu mismo país de origen. Y pues ese vacío existencial que de pronto reconocí al querer ayudar a mi hermana, como les comentaba en el otro podcast, con su investigación, en este grupo de Sabores de México en Europa, alguien me puso, te recomiendo escuchar este podcast que me hubiera gustado oír antes de migrar. Y pues ahí voy yo de curiosa y lo escucho. Y casi se me... O sea, luego lo busco y les digo el título porque por supuesto que no me acuerdo cómo se llama. Pero en una parte del podcast estaban platicando y decían, claro, es que aparte de lo obvio de cuando te mueves de tu país, que vas a dejar tu casa, tu barrio, tu gente, tu escuela, tu lo que sea, te vas a dejar a ti en tu país de origen. Y yo que estaba ya atravesando la crisis de por qué no estoy haciendo juguetes, o sea, fue de, ¡ah, claro! O sea, fue el 20 que me cayó. O sea, escuché el centenar así de plan, taca, 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 de cómo me cayó el 20 en el coco. Claro, yo ya no soy la mexicana juguetera. Yo ya, hasta mi tono de voz cambia cuando estoy tratando de hablar húngaro. O sea, soy otra. ¿Quién soy? ¿Ahora qué? Pero en el instante que me cayó ese 20 de no soy yo, estoy en una crisis de identidad, estoy en una crisis que no sé ahorita qué, nada. No sabes la tranquilidad que me dio. O sea, nada más con el puro hecho de darme cuenta que eso es parte del proceso migratorio, que es algo que todos vamos a pasar, no importa si te cambias a un país con la misma lengua que el tuyo, porque los cambios son absolutos. Tú, como persona, estás absorbiendo tanta información de otra cultura, tantos sabores, tantos olores, tantas palabras, tantos modismos, plantas, lo que ves a tu alrededor, tanto el clima, el agua que tomas, todo es diferente. Entonces, por supuesto que todo tú vas a cambiar. Siempre estás cambiando, pero cuando te cambias de un país, cambias todavía más. Porque a mí me pegó muchísimo cuando regresé a México de vacaciones, porque finalmente regresé otra vuelta a Hungría. Ahí fue cuando dije, ok, sí soy migrante. Cuando fui a México me pegó todavía más el asunto de la identidad, porque la Ciudad de México todo el mundo sabe, y si no se los comparto, pero dicen o te abraza o te escupe. Y esa vez que yo fui no me sentí en mi casa dorada que siempre amé y extrañaba y todo el circo. Cuando llegué dije, esta ciudad está muy enojada. Ahora sí que no me hallé. Y peor me pegó, si ya no soy de aquí, pero tampoco soy de allá, pues entonces, como la India María, ¿quién soy? Y
Cuando recién llegué a Hungría, en este grupo de mujeres en Budapest, una chava de Turquía estaba haciendo su maestría de Historia del Arte en una universidad aquí en Budapest y también estaba haciendo su investigación de identidad y yo formé parte de su corpus porque ahí puso en el chat, en el grupo de mujeres de Budapest que quería hacer entrevistas, que quien quisiera ser entrevistado como migrante, pues que le dijera yo y pues yo. Y en esta nueva crisis en la que yo me encontraba, le escribí a Ozgur, oye, ¿sería posible que me prestaras el video que me hiciste hace 4 años? Necesito escucharme, necesito saber quién soy siendo migrante, cómo y responder tus preguntas nuevamente después de 4 años, porque no es lo mismo ser migrante 1 año después que 4 años después. Ahorita ya las respuestas son distintas, ya el cómo me relaciono, ya tengo amigos húngaros, ya tengo mis lugares favoritos en esta otra ciudad, ya tengo, o sea, va cambiando, te vas integrando, vas haciendo tuyo este nuevo lugar. Entonces es muy muy interesante el proceso de construcción y de reconocimiento de los cambios que están gestionándose no solo a tu alrededor sino adentro. Acotando a eso, y es que solamente lo pueden reconocer aquellos que han viajado y que han estado un tiempo en un lugar lejano de su tierra o del lugar en el que permaneció otro buen tiempo donde se logró enraizar. Así que suena extraño, pero como compartía también Ana Karen en el podcast pasado, los sabores son reveladores, te hacen volver y volver a un tiempo, a un lugar ya inexistente. No digo porque no puedas encontrar esos sabores de nuevo, sino porque es extrañísimo. Ya el lugar, lo comentabas tú, cambia, tú cambias, es literalmente el destierro. Pero ¿cómo uno puede afrontar esto? Porque ya el lugar que buscaba ya no está, o está, pero también hay que considerar que crece, las comunidades están vivas, son cambiantes. Entonces, más allá de los tips, no, pero tú, ¿cómo lo has asumido? ¿Cómo has asumido, ya no lo venías contando, pero cómo has asumido este encuentro de seguir contando la historia de una tierra que sabes que está viva ahora? Bueno, que siempre lo has sabido, pero que digo que es cambiante. Completamente, y vuelvo a la frase con la que abriste este podcast. O sea, es tu derecho conocer el pasado, tu pasado y el pasado de donde vienes. O sea, ahora, ya que me asumí en crisis, ya que respiré y ¡ay! ¡Qué alivio! No, pues bueno, esto es pasajero, esto también va a pasar. Voy a salir avante de esto. Pero ¿cómo? El aceptar, porque a mí, bueno, yo me daba de topes en la pared así, pero yo soy artista textil, no puedo hacer estos otros oficios. O sea, yo necesito vivir de lo que... O sea, tranquila, ¿no? Date la oportunidad de respirar y disfrutar y aprender estos nuevos saberes, que qué maravilla que tienes la oportunidad de vivirlos. Y claro, es asumir la responsabilidad. Porque bueno, hay mucha gente que una vez que migra como que quiere olvidar de dónde vino, porque claro, hay diferentes situaciones que hacen que la gente migre. Una cosa es que seas un exiliado y que no puedes regresar a tu tierra. Otra cosa es que migres por puro placer de migrar y no por necesidad. Y otra cosa es que migres porque en donde estás no ves la puerta, no ves la salida, no ves la forma y te avientas a buscar porque aquí pues lo que queda es morir. Entonces la forma o el detonador de esa migración también va a impactar mucho en cómo
te encuentras en el otro espacio y cómo vives tu lugar de origen. Yo soy la más feliz en cualquier evento que digan, oye, va a haber de México, ahí estoy. Como usuario, como expositor, como lo que sea, yo ahí estoy. Y me encanta hablar de México y me encanta compartir mi cultura en mis clases. Doy clases de español y de inglés y siempre estoy hablando de México y uso la lotería para platicar y hablar, y claro que sí, tengo mis calendarios y mis fotos y todo, y siempre estoy hablando de México porque yo soy de México. México soy yo y a donde yo voy traigo a México. Y eso también ha hecho que me afiance en mi identidad mexicana. Y en alguna ocasión, en un evento en el que estaba yo asistiendo a la Embajada de México en Hungría, y llegó otra persona de otro país que también estaba echándole la mano a su embajada y me dijo, ay, es que esto, o sea, como si uno de verdad quisiera, ¿no? Y yo así de, pues claro que de verdad quiero. Y después conversando con ella me quedó claro, dije, es que tú eres exiliada, tú por una situación no puedes volver a tu país, y claro que estás enojada y claro que no sientes esas ganas de estar compartiendo porque ahorita estás enojada con lo que está sucediendo, por supuesto, pero eso no quiere decir que yo, que vine aquí y estoy aquí en otra situación completamente, no disfrute y de verdad sienta en el fondo de mi corazón y en las plantas de mis pies, siento cómo llegan mis raíces hasta México. Claro que me encanta hablar de México y no lo hago por pose, por conveniencia, no, lo hago porque realmente lo siento, es parte de mí, sale desde adentro, mi sol es mexicano. Entonces sí, y más ahora en invierno, de verdad es que tengo que concentrarme en que mi sol de adentro es mexicano y hace calorcito. Pero por supuesto, mira que, bueno, te comparto, súper revelador esto que nos cuentas, porque estoy casi, mejor dicho, segura que muchas personas de las que nos escuchan, que vuelvo y te digo, están en ese viaje del migrante, de la migrante, se encuentran identificadas. Entonces, bueno, qué curioso ese juego de palabras, pero sí, la migración precisamente nos ayuda a conectar más con quienes somos o fuimos en un pasado y de la tierra en la que venimos. Es incluso así nos hubiésemos negado a que somos de allí, ¿de qué manera nos conectamos? También nos da esa pregunta. Sí, también cómo comparto con el migrante, incluso si ese migrante es de mi propio país. Esto es pero importantísimo, porque a veces nos encontramos con muchas personas, y lo digo por carne propia, es que con personas que detestaron la tierra en la que vivieron porque no la pasaron bien, pero se lo cuentan también incluso a las personas de esta otra tierra, y uno dice como, eso no es la tierra que yo viví. Entonces, qué bonito también darse uno esa oportunidad de charlar y de decir, oye, sí, tienes razón. Yo la viví de esta manera, pero no puedo generalizar porque no es la historia de todos los colombianos y las colombianas, o los mexicanos y las mexicanas, o los argentinos o guatemaltecos, nicaragüenses, de cualquier nacionalidad, de cualquiera. Entonces, qué necesario sentarse a conversar esto, digamos, conversaciones tanto interraciales como internacionales. Qué interesante. Hay un detalle que me parece chévere preguntarlo y es cómo el tema de los cuerpos, los físicos y las formas de expresarnos, o sea, la emocionalidad, ¿no? Estamos hablando de el estornudo, la risa, la forma de hablar, esa costumbre kinestésica de también comunicarnos, cambia y se siente como distinta, como los cuerpos. ¿Cómo lo sientes? Sí, por supuesto. Para empezar, bueno, aquí he subido mucho de peso por el cambio de alimentación y a mí me encanta nadar, y aquí la onda es ir a caminar al bosque. Al agua no le importa mi peso y puedo estar ahí horas nadando y no le importa, pero en la montaña, esta sí reclama cada gramo, cada paso, pero claro que la corporalidad cambia. Pero además, por ejemplo, yo en mi búsqueda de es que necesito más música, más, no sé, claro, la clase de Zumba me ayudó muchísimo cuando me divorcié allá en México, pues voy a buscar aquí algo similar, clase de baile. O sea, no. Llego a la clase de baile, que de hecho le decían Zumba, pero en realidad es aeróbics, y con música latina, y pues yo luego, ¿no? A mover la caderita y tal. Y acá no. Y al término de la clase me decían, ay, pero qué inteligente, la agarraste de volada. Dije, no, nada de inteligencia, soy latina. Eso se trae en la sangre, mijo. Y claro, en México soy una papa bailando, pero aquí, bueno, la estrella de la pista, ¿no?
Sí, por supuesto que los movimientos y los bailes son completamente diferentes. Nombraste algo muy interesante y es la música. La música te conecta, o sea, es decir, te pasa que te levantas hoy como con paisanitis, Sí, la morrina y tierranitis. luego ponen la música, sí, por supuesto, definitivamente. Igual aquí en la panadería, cuando estamos trabajando, pues se pone música latina y tal. O también resulta que la música gitana húngara es una chulada, o sea, me encanta, es de lo más divertido. O sea, las músicas folclóricas hermanan la humanidad, yo creo. Ha sido un común denominador ahí que me encantó, que además el ritmo, el ta, 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 el brincoteo, o sea, me encanta la vibra de la música de los grupos más, digamos, tradicionales de aquí. Me recuerdan mucho las bandas de México. O sea, obviamente la música, los acordes son totalmente diferentes, pero el espíritu, pues, la jovialidad, el tema de las letras, todo eso es fantástico. Sí, la música arma puentes también, no solo para llegar a tu tierra de origen y escuchar tus canciones favoritas de siempre que te levantan el ánimo, sino para decir, oye, pues en esta tierra también brinco en un concierto feliz de la vida, aunque no me sepa la letra. Entonces, sí, definitivamente es maravilloso hacer una inmersión del lugar al que vas, sin olvidar el lugar del que vienes, que también es muy importante. Buenísimo, y buenísimo como también los seres humanos pues nos damos cuenta, tal vez no sea la experiencia de todos, pero da nervios, da miedito conocerse uno mismo en otros espacios, hacerse preguntas, ¿qué soy realmente? ¿Soy mi profesión? ¿Soy mi manera de o qué soy? Entonces sí siento que a veces se vuelve un poco curioso pues las opiniones de otras personas como se va a otro país porque puede ser más fácil para usted. O bueno, sí, como que si estuviese uno huyendo de la tierra en sí misma, que es una conversación que ha sucedido también, pero qué interesante poder plantear la búsqueda en sí es de uno mismo, no de otra tierra tal vez, porque mira, por ejemplo, nos contabas sobre el viaje que tuvieron tus padres de Ciudad de México a Quintana Roo y se sienten que ellos, yo estoy segura si les preguntamos, ellos hicieron una migración. Total cambio y de total adaptación y de total todo, sí. Exacto, entonces qué necesidad de empatía, qué necesidad también de comprensión. Bueno, la empatía reúne un montón de esto, pero de compasión por el otro, porque su proceso de reconocimiento, ya sea porque está en una tierra distinta o porque también se da esa oportunidad de reconocerse dentro de su país, de otro lado, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos la migración? Esta pregunta va para ti directamente. ¿Recibes ahora la migración distinta? ¿La migración de otras personas cercanas? Sí, claro, y además con mucho interés, porque cada uno habla como le va en la feria y estar en los chats de migrantes es, o sea, tiro por viaje, surgen las discusiones que estamos teniendo ahorita de las diferencias de que surgen desde el por qué migraron y se nota en la forma de expresarse de cualquier tema del país en el que estamos. Entonces ha sido muy interesante también ver cómo después de una generación o dos, las nuevas generaciones pero yo necesito saber de dónde venía.
conocer esas raíces que de alguna manera siguen permeando a través de la familia, a través de las costumbres familiares, aunque estén ya en otro país y ya ni siquiera se habla la lengua original como lengua madre. Estas nuevas dos generaciones después es de, pero yo quiero aprender lo que hablaban mis abuelos, o yo quiero aprender lo que mis papás hablaban de niños, pero ya no lo hablan. Entonces, sí, o sea, el ser humano es buscador por definición. Ahorita estás también dándote otros espacios respecto a la escritura. ¿Cómo ha sido la escritura? ¿Has hecho muchos escritos, has contado muchas historias en el papel para otras personas? Sí, definitivamente la escritura ha sido mi barquito de salvación, porque, o sea, el espíritu creativo no puede estar solo, no puede estar quieto, no puede estar, o sea, tiene que salir de algún lado, por alguna manera. Entonces, no podía hacer juguetes, pero escribir sí. Y entonces, eso ha sido desde siempre, la manera de expresión. Y en esta última ocasión ya tengo otro cuento publicado maravilloso que me encanta, que se llama Hechizo, y justamente cuando lo seleccionaron y lo presenté de forma virtual, fue lo que dije: lo que más extraño de México en esta tierra es su magia. Que luego los mexicanos nos damos por sentado, damos por hecho, y el haber escrito ese cuento en la forma en la que lo escribí, que me encantará compartírselo a ustedes, pues es muy de México, y soy feliz por haberlo podido crear estando tan lejos a 4 años de no estar en mi tierra. Banca del Parque Radio. Ana Karen, gracias. Gracias por compartirnos lo que piensas, lo que has sentido y lo que has experimentado. Es un riesgo a muchas cosas hacerlo, pero de verdad qué gracia para poder contar lo que estás viviendo, qué necesario. Me encantaría que nos cuentes cuál es la tarea del día de hoy. Pues a mí me encantará dejarles de tarea que en un papelito escriban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y platiquen, tengan diálogos profundos con 10 personas distintas de lo que les está pasando, de lo que a ustedes o a la otra persona con la que van a establecer ese diálogo profundo. Me encantaría que se den ese tiempo de escuchar y de conversar, porque es importante no quedarse con los miedos, sino hacer las cosas con todo y el miedo, y conversar y escuchar y dejarte ser escuchado requiere de cierto valor, y yo los invito a darse ese chance de ser valientes con todo el miedo que implica esa vulnerabilidad de aquí está mi corazón y esto es lo que estoy viviendo, o tú que estás viviendo, resguardo tu corazón mientras me lo cuentas. Darse ese espacio de diálogo profundo con 10 personas, en un lapso de un mes, pues, no tiene que ser cortito, pues, pero que sí se den la tarea de con 10 personas hacerlo. Muchas gracias siempre por sentarte en esta banca y contarnos el pedazo de mundo en el que te encuentras, esa partecita del mundo en el que te encuentras y cómo lo es. Gracias a ustedes. Abrazos. Nos vemos en la próxima sentada a la banca del parque. A ustedes muchas gracias por sentarse también con nosotros en el país que se encuentre, en el pueblo que se encuentre. Salúdelo de mi parte y también le envío un abrazo muy fuerte. Gracias por conectarse con nosotros, por escucharnos. Nos encantaría saber qué opina. Escríbanos aquí justamente donde encuentra este podcast, acá en la parte de abajo, o también a nuestra página www.bancadelparque.com, que por cierto allí también pueden escuchar nuestra emisora 24/7 y también se pueden conectar con nosotros en los podcasts en YouTube, en Spotify, en Deezer y en iVoox. Un gran abrazo para todas las personas que me escuchan, y hay algo que no se puede quedar por ahí, y es, por favor, comparta la música de su país con todas las personas que pueda. La música también transforma, la música comparte también mucho de lo que es nuestra cultura, así que pues entonces los invitamos para que ustedes puedan compartir también el link de Banca del Parque Radio para que lo lleven a donde ustedes quieran. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.